escuchando. Ok, Ahí está, bueno, sí. muy bien. Entonces, el trabajo que les vamos a presentar aquí el doctor Antonio y su servidor, pues es sobre los indicadores económicos sanitarios y de movilidad de México durante la pandemia del COVID-19 y comentar un poco del ánimo, del espíritu, de dónde salió esto. Es porque, bueno, a partir de la pandemia de COVID-19 en México, pues han surgido muchos trabajos, ¿no? Y en todos esos trabajos uno trata de responderse, pues, cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a los diferentes indicadores económicos, y ya lo hemos visto incluso con los trabajos que se han presentado aquí. Pero, pues, también veíamos una problemática de fondo, es que muchos de los indicadores económicos, llámese, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, o llámese, por ejemplo, la informalidad, son condiciones que ya estaban dadas antes de la pandemia, ¿no? Y hay sí condiciones nuevas, por ejemplo, las muertes por COVID-19, que son incentivos que hacen que las personas se comporten de diferente manera, que esas sí surgieron a partir del COVID-19. Entonces, por eso nosotros estamos analizando indicadores económicos sanitarios y además los indicadores de movilidad en México durante esa pandemia. Ahora, platicar un poquito más por qué los indicadores de movilidad. Bueno, en realidad, pues los indicadores de movilidad son relativamente nuevos y en la mayor parte de ellos, incluso aquí en algunos trabajos los han retomado de las bases de datos de Google o de Apple, incluso de Waze o de algunas otras bases de datos, pues presentan movilidad hacia lugares de trabajo o presentan movilidad hacia tiendas de retail o presentan movilidad hacia plazas, centros comerciales, en fin, hay diferentes tipos de movilidades. Y entonces nosotros lo que queríamos saber es si el gobierno federal, para detener los contagios, lo que implementó fue una política de cerrar establecimientos no esenciales, pues qué efectos tuvo este cierre de actividades no esenciales sobre esa movilidad. Y además, como son grupos de variables, porque son muchos indicadores de movilidad, ¿qué efectos tienen estos indicadores de movilidad sobre los indicadores económicos sanitarios? Y a su vez, como esto es una relación muy, muy endógena, saber qué efectos tienen los indicadores económicos sanitarios sobre la movilidad, porque es una causación en doble dirección. Entonces, en este sentido van las contribuciones, en entender las distintas medidas llevadas a cabo para reducir esta movilidad y sus impactos en la economía, en las diferentes entidades federativas. Y además, pues la contribución de este trabajo es de tipo metodológico, ya que nosotros lo que queremos es capturar una multidimensionalidad de estas interrelaciones que existen entre los indicadores económicos sanitarios y los indicadores de movilidad. Entonces, pues para ver en primer lugar cuáles son las relaciones entre la movilidad social y económica y los indicadores económicos sanitarios, pues nosotros detectamos en la literatura al menos tres fuentes en donde se relacionan. Una es que pues existe una oferta de trabajo y en gran parte de los casos esta oferta de trabajo implica moverse de un lugar a otro. Sí es cierto que existe el teletrabajo, el home office y otras medidas que se han implementado, pero el que exista una oferta de trabajo forzosamente implica que haya una movilidad de personas en mayor o menor medida dependiendo de los niveles tecnológicos. Por otro lado, el consumo de las familias implica que las familias deban desplazarse a los lugares donde puedan adquirir esas mercancías. Y entonces, aquí estamos encontrando otro nivel de relación entre los indicadores de movilidad y los indicadores económicos. Es decir, el consumo es una parte de los indicadores económicos, pero también el que las familias se muevan para lograr ese consumo, pues es otro nivel de relación entre estos indicadores. Y entonces, ya la tercera fuente que nosotros tenemos es que muchas de las actividades, por ejemplo, las recreativas, implican que las personas puedan trasladarse pues para consumir actividades de ocio o realizar actividades recreativas propiamente, ya sea que vayan a plazas, que vayan a parques, en residencias, porque cuando uno va, imaginen esta situación, uno va a hacer ejercicio al parque, va y corre, pues de vuelta quizás te pares en una tienda en un Oxxo y compres allí un suero o una bebida refrescante, y entonces esto implica forzosamente una movilidad. Si vas en tu auto,
pues vas a gastar combustible y esto es otro nivel de relación entre indicadores económicos y de movilidad. Y esto, bueno, contrasta con las medidas que se tomaron en México. Por ejemplo, desde que se anunció la emergencia sanitaria el 31 de marzo de 2020, pues básicamente lo que planteó el gobierno federal fue, para evitar el contagio, lo que nosotros vamos a hacer es cerrar actividades esenciales. Y bueno, ¿qué son estas actividades esenciales? Pues van a ser las únicas que permanecen en operación por considerarlas estratégicas para la supervivencia de México o de la economía mexicana. Entonces, en México este criterio de cierre de actividades económicas en realidad no existió, solamente se definieron algunos sectores que serían como los esenciales, pero no se aplicó un criterio diferenciado por entidades federativas, ni por ciudades, ni por estados o ciudades de ingresos altos o de ingresos bajos, y entonces fue como muy a rajatabla el aplicar esta medida. Y entonces, nosotros sí sabemos que hay mucho del empleo en México que se da en sectores informales, y eso impide estas reducciones de movilidad. Y ese empleo informal, de hecho, ni siquiera está muy relacionado con las actividades esenciales. Por eso es que digo, hubo una falta de criterio por parte de las autoridades, tanto federales como estatales, porque ya después se le delegó a los estados definir sus sectores esenciales y se hizo de la misma manera, sin tomar en cuenta la informalidad. En este sentido, pues el objetivo que nosotros estamos planteando es determinar estas distintas relaciones en que, bueno, estas distintas dimensiones en que se dan las relaciones entre indicadores económicos sanitarios y de movilidad. Y distinguimos indicadores de movilidad entre aquellos que están motivados por cuestiones sociales y de aquellos que están motivados por situaciones económicas. Y vemos todas estas relaciones generadas por la pandemia de COVID-19 y distinguimos también por entidades que tienen ingresos altos de entidades que tienen ingresos bajos. Entonces, básicamente la técnica que nosotros estamos proponiendo para analizar esto es un análisis de correlaciones canónicas que, dicho sea de paso, no requiere de grandes muestras y que además nos va a permitir pues localizar esta multidimensionalidad de todos estos fenómenos. Y entonces, al utilizar esto, nosotros sí podemos ubicar las distintas dimensiones en que se relacionan los indicadores económicos sanitarios y de movilidad, tanto económica como social. Y bueno, en la revisión de literatura, ya lo que nosotros encontramos es que el fenómeno del COVID en realidad es relativamente nuevo. Sí es cierto que existían antes del COVID algunos otros fenómenos, por ejemplo el H1N1, que no duró tanto como ha durado el COVID, incluso el MERS, que han sido virus que han atacado algunas de las economías en el mundo, pero no existe una literatura tan amplia o no se ha fundamentado este fenómeno de las movilidades, porque los indicadores del COVID, bueno, más bien el COVID es relativamente nuevo, todo el fenómeno, y mucho menos porque los indicadores de movilidad son relativamente nuevos. Es decir, Google los acaba de publicar ahora en marzo de 2020. Lo mismo hizo Apple y lo mismo hizo Waze y otras compañías. Ahora, esos indicadores de movilidad, al ser relativamente nuevos, pues no ha existido un consenso en la forma en cómo se deban de utilizar estos indicadores de movilidad, ya que algunos parten tomando su referencia como las primeras semanas de enero del 2020, otros parten tomando como referencia un promedio que va entre enero y febrero, y bueno, también se dividen en subcategorías que no necesariamente son las mismas. Por ejemplo, Apple distingue entre categorías de gente que se desplaza a pie, de gente que se desplaza en automóvil, y Google distingue entre varias categorías, que son alrededor de 6 categorías diferentes, y Waze también distingue entre ciudades y entidades. Entonces, pues ahí sí no hay un consenso sobre los indicadores de movilidad que deban de utilizarse.
Entonces, lo que nos preguntamos aquí es si la movilidad es en realidad una variable dependiente o una variable independiente. Y bueno, pues existe evidencia de que estas políticas de sectores esenciales se hayan implementado alrededor del mundo. Pero estas políticas de movilidad se han visto, pues de alguna manera afectada por diferentes eventos. Uno es la cantidad de empresas y empleos esenciales en los diferentes países. Otro es que existen diferentes niveles de informalidad laboral, y ahí sí la Organización Mundial del Trabajo lo ha documentado bien. Existen diferentes niveles de informalidad en el mundo, y esa informalidad ha impedido que se cierren sectores económicos, sean esenciales o no sean esenciales. Y además, pues hay un uso de tecnologías, patentes y niveles escolares de los empleados que sí diferencia esta movilidad. Como les comentaba al inicio, existe el teletrabajo, sí es cierto, existe el home office, sí es cierto, pero eso es para un segmento de empleados que tiene una preparación relativamente alta. Y también sucede para sectores tecnológicamente más avanzados que otros. Por ejemplo, no es lo mismo lo que está sucediendo, por ejemplo, en el sector automotriz, en donde muchas actividades se pueden automatizar, que compararlo con los sectores de servicio, donde forzosamente, por ejemplo, los servicios personales tienen que estar la persona frente a frente para poder atender las necesidades. Y bueno, también se ha tomado como referencia el nivel de bienestar económico dado por el PIB per cápita, pero ese PIB per cápita pues también está relacionado de manera muy estrecha con el bienestar económico, con los niveles tecnológicamente más altos y con los niveles de informalidad de las entidades. Entonces, pues no resulta ser tan clara la relación de si la movilidad es la variable dependiente o la variable independiente. Y además, pues los niveles de muertes generadas por COVID suponen que las personas se mueven o se movilizan si obtienen algo de satisfacción por movilizarse, digamos si tienen una utilidad por haberse movilizado. Entonces, el que haya más muertes por COVID en alguna entidad federativa, suponemos que de alguna manera es un incentivo a las personas para que dejen de moverse. En estados en donde hay una mayor mortalidad por COVID-19, pues las personas suponemos que tienen esos incentivos para dejar de movilizarse. Y donde hay menos mortalidad, pues suponemos que las personas también tienden a moverse más. Pero no sabemos si es primero el que existan más muertes por COVID y después que se reduzca la movilidad, o es a causa de que hubo mucha movilidad que hubo más muertes generadas por el COVID. Entonces, sí hay una relación endógena y sí es difícil diferenciar entre una variable dependiente o independiente. Y además de esos problemas, tenemos más problemas técnicos si quisiéramos relacionar indicadores económicos y sanitarios con indicadores de movilidad. Y esto es porque se pierde mucha información. Yo ya les mencionaba que hay varios portales que han lanzado datos sobre movilidad, y entonces generalmente lo que han hecho, por ejemplo, en revistas de COVID Economics, es retomar la base de datos de Google, y de Google solamente retoman esa categoría de movilidad hacia lugares de trabajo, que es la variable que retoman. Pero las demás movilidades en muchos de los estudios pues las excluyen o las dejan afuera. Entonces se pierde información allí. También se toman casi siempre promedios, promedios a 7 días o promedios a 14 días, como lo ha hecho el Instituto Johns Hopkins o como lo ha hecho el periódico el Financial Times, en donde pues retoman promedios de 7 o 14 días, pero no retoman la serie en su totalidad. Y entonces, al tomar estos promedios, se va perdiendo de alguna manera algo de información, porque bien también se podrían tomar las desviaciones típicas, las desviaciones estándar, o bien se podría tomar la media, la mediana, o la moda de las series de tiempo, y entonces ahí existe esa discusión también. Y finalmente, pues tenemos que entre economía y COVID, ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, se ha encontrado que por el lado de los indicadores económicos, tampoco es claro que exista un solo indicador que sea el mejor indicador que se relacione con la movilidad, ya que, pues, como lo mencioné antes, existen actividades esenciales y empleos esenciales. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a tomar? ¿Al número de empresas o al número de
de empleos en estos sectores. Segundo, los indicadores a los que impacta directamente la movilidad, tales como el PIB per cápita, pues ya venían dados desde antes de la pandemia. Es decir, el PIB per cápita difícilmente se mueve de manera muy abrupta y es un indicador que ya viene de largo plazo. Entonces, no necesariamente vemos que esto impacte de manera directa a la movilidad de las personas. También, pues existen indicadores de condiciones laborales dados por la informalidad, que también ya esos indicadores ya estaban desde antes. No es que haya llegado la pandemia y que la movilidad haya cambiado la informalidad laboral. Claro, pudo haber crecido, pero ya existían condiciones previas. Y por último, pues la tecnología que se utiliza en las diferentes entidades, dadas las vocaciones productivas de los diferentes estados, pues también ha motivado a que no necesariamente la complejidad económica de un estado sea la que determine los niveles de movilidad de los estados, aunque hay estados en donde puede haber un impacto mayor. Por ejemplo, Baja California Sur, que es un estado eminentemente que vive de los servicios, pues ahí sí vemos una baja de la actividad económica por su complejidad de la economía, pero que es un estado que pudiéramos verlo como un caso muy específico y no tanto como la generalidad de lo que está pasando en todas las entidades federativas. Y bueno, todo esto lleva a implicaciones metodológicas, en donde podemos enfatizar que existe una endogeneidad entre los indicadores de movilidad y los indicadores económicos sanitarios, y que no existe una causalidad clara entre uno y el otro. Entonces, ¿cuál tomar como una variable dependiente? Pues en realidad, ninguno de los dos. Y además son grupos de variables. Es decir, si hubiéramos querido utilizar un VAR, por ejemplo, pues hubiera sido complicado hacerlo mediante un análisis de regresión, porque no solamente tendríamos un indicador de movilidad, tenemos varios indicadores de movilidad. Y por el otro lado, tampoco tenemos un solo indicador económico sanitario, tenemos varios indicadores. Entonces son grupos de variables que se relacionan entre ellos. Y además, pues son fenómenos que son multidimensionales, que digamos no se pudieran analizar solamente desde la perspectiva económica, sino que obedecen a un sinnúmero de factores. Y nosotros lo que sí quisiéramos encontrar es, solamente acotándonos a cuestiones económico-sanitarias y a movilidades tanto sociales como económicas, pues cuáles son las diferentes dimensiones en que se relacionan pues estos dos fenómenos, ¿no? Y bueno, pues por eso es que estamos, bueno, además de todo, hay que señalar el tamaño de la muestra. Desde la pandemia para acá, pues son poquitos meses, de hecho son poquitos días si lo queremos ver en un análisis pues muy rígido. Entonces son relativamente nuevos los indicadores de movilidad y sí, no tenemos una muestra tan grande, digámoslo de alguna manera. Entonces, al no tener una muestra tan grande, tan robusta, pues econométricamente sí esto condiciona mucho. Entonces, por el lado del análisis multivariante, las correlaciones canónicas no necesariamente requieren de muestras tan grandes como sí lo requiere un análisis de regresión para poder hacer un análisis de manera robusta. Por eso es que elegimos las correlaciones canónicas. Y bueno, pues para explicar un poquito más a los que no estén familiarizados con las correlaciones canónicas, pues es una técnica que proviene del análisis multivariado y que el algoritmo trata de encontrar la máxima relación entre dos grupos de variables, a diferencia del análisis de regresión en donde hay una variable dependiente con respecto a un grupo de variables independientes. Entonces, este modelo se desarrolló en un inicio en 1936 por Hotelling, pero ha retomado más importancia desde los 80s para acá con el desarrollo de las computadoras, porque ya es muchísimo más fácil el manejo de los datos a partir de esos tiempos, ¿no? Y entonces el objetivo es encontrar transformaciones lineales de un grupo de variables, asignándole pesos a los diferentes variables que nosotros estamos incluyendo, tanto en el grupo de variables X, por llamarle de alguna manera, como en el grupo de variables Y. Entonces, también señalar que estamos definiendo la movilidad social
como un promedio de movilidad hacia plazas, hacia parques, hacia residencias y recreativos, ¿sí? Sí, y solamente estamos utilizando los datos de Google, que son más movilidades motivadas por cuestiones sociales, y por otro lado estamos retomando movilidades que definimos como económicas, por motivaciones económicas, que es, por ejemplo, la movilidad hacia lugares de trabajo, que es una de las variables que más se han utilizado, pero también movilidad hacia estaciones de tránsito, hacia tiendas y hacia farmacias, que, bueno, tienen diferentes motivaciones cada una de ellas, y por eso las hemos denominado como movilidades sociales y movilidades económicas. Y bueno, estos son los dos grupos de variables que estamos proponiendo. Por el lado de la movilidad, lo llamamos como el grupo de variables X, y como el grupo de variables Y, pues tenemos a las empresas esenciales, empleos esenciales, PIB per cápita, informalidad y muertes por COVID. Aquí sí estamos retomando mucha información que se ha perdido en la mayor parte de los análisis. Por ejemplo, en movilidad, no solamente estamos tomando el promedio de movilidad actual, sino que estamos tomando la movilidad que se dio en un inicio, definiendo al 1 de abril como el primer día. La movilidad actual, esto está actualizado el 16 de enero, creo. La movilidad económica promedio, la máxima y la mínima, y entonces ahí sí estamos retomando distintos puntos de referencia de todas las movilidades y cómo esas movilidades se relacionan con los diferentes grupos de indicadores económico-sanitarios. Y entonces, pues se genera pues, un análisis de correlaciones canónicas en tres niveles. Primero, a nivel federal, ¿qué fue lo que sucedió? Porque a nivel federal se propuso este tipo de medidas, pero también se hace una división por entidades de ingreso alto, que las estamos definiendo de esta manera. Tomamos no la media, sino la mediana, para definir a las 17 entidades que tenían ingresos más altos, y a las 15 entidades federativas que estaban debajo de la mediana, que tenían ingreso más bajo. Y bueno, aquí pueden ver a todas esas entidades que nosotros estamos distinguiendo. ¿Y en qué consiste pues esta técnica de correlaciones canónicas? Bueno, el algoritmo es, en la lógica es bastante sencillo. Se retoma el estadístico de Pearson de correlaciones, el habitual, pero retomamos no las correlaciones entre dos variables, sino entre dos grupos de variables, U y V, para ponerlo en estos términos. Entonces, si nosotros lo quisiéramos ver por muestras, pues ahí tienen la ecuación 2. Y además, si tomamos variables estandarizadas, es decir, variables a las cuales se les resta la media, si nosotros quisiéramos maximizar la correlación entre dos grupos de variables, pues esto significaría que la varianza de cada una de los grupos de variables sería 1, pues sería lo máximo que se podía encontrar. Entonces, el denominador, la raíz cuadrada de 1, pues sería 1. Entonces, no tiene mucho caso analizar el denominador y solamente analicemos el numerador. En el numerador, pues de lo que se trata, si ustedes se fijan allí, es que tenemos una correlación entre grupos de variables X y Y, que están ponderados por dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces, si lo dividimos un poco y descomponemos ese coeficiente de correlación RXY, lo que vamos a encontrar es una matriz como la que tenemos en la ecuación 3, y entonces todo esto se reduce a pues, calcular los valores propios y los vectores propios para encontrar esas correlaciones canónicas entre grupos de variables, que en realidad eso es lo que se estaría haciendo con el algoritmo de correlaciones canónicas, que en realidad, si lo analizan un poquito más a profundidad, el análisis de correlaciones canónicas es como el precedente de lo que sería hoy las técnicas de regresión lineal. Las fuentes de datos de donde tomamos todos los indicadores, pues están aquí. Los dividimos, el grupo de las variables que están arriba, pues son indicadores económicos sanitarios, y las que están abajo son indicadores de movilidad social y económica. Creo que esto se movió un poquito cuando se guardó en PDF, pero bueno, ahí están todas las variables.
Y ya ver un poco los resultados. Si nosotros analizamos en la descriptiva qué sucede con las movilidades económicas y sociales, pues nosotros vamos a ver que casi siempre los estados se mueven en una misma dirección. Es decir, cuando hay baja reducción de movilidad económica y social, imaginen aquí Michoacán, pues hubo una baja disminución de ambas tipos de movilidades. Pero en la medida en que van aumentando la movilidad económica, también va aumentando la movilidad social. Entonces, vean, por ejemplo, Yucatán y Quintana Roo, que son los que redujeron más sus movilidades económicas, pero también son los que redujeron más sus movilidades sociales. Entonces, por ahí hay una correlación muy estrecha entre movilidad por motivaciones económicas y por motivaciones sociales. Y ahí pueden ver a todas las entidades federativas en este intervalo de tiempo que va desde el 1 de abril del 20 hasta el 26 de enero del 21. Y si lo vemos por correlaciones de Pearson, que son las más básicas, pues ahí les estoy señalando en amarillo cuáles son las correlaciones que existen entre, por ejemplo, empresas esenciales y movilidad económica, que es, por ejemplo, el que está a la izquierda arriba, es de 18, de punto 18. Entonces vemos que hay correlaciones bajas, hay algunas que tienen ahí algunos asteriscos que son significativas al 5%, pero en realidad las movilidades más altas, perdón, las correlaciones más altas que encontramos, por ejemplo, es de complejidad económica con la movilidad social mínima o la complejidad económica con la movilidad social inicial. Incluso por ahí hay unas correlaciones de informalidad con esos mismos indicadores, pero que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, no nos indican la direccionalidad, pero tampoco nos indican en qué medida se pudieran relacionar de mejor manera. Ahora, cuando esto lo metemos al algoritmo de correlaciones canónicas, aquí estamos ya diferenciando, ya vemos que hay 6 dimensiones en este análisis, que es lo que se está detectando. Y bueno, además de tener 6 dimensiones, noten ustedes que la primera correlación canónica entre los grupos de variables de movilidad con indicadores económicos sanitarios es del 92%, que es una correlación que es claramente más alta que cualquiera de estas correlaciones de Pearson que nosotros teníamos anteriormente. Incluso sucede lo mismo con las dimensiones 2, 3, 4 y creo que la 5 también, aunque no sea una característica del análisis de correlaciones canónicas. Ahora, cuando queremos ajustar el modelo con la prueba de Lambda-Wilks, lo único que hacemos es ver si todas las dimensiones son significativas en su conjunto. Si es la primera significativa respecto de las 6 dimensiones. Y aquí lo único que encontramos es que solo la primera dimensión es significativa. En esa tabla de Lambda-Wilks, lo que vemos en el primer renglón es que solo la primera dimensión sea significativa. Y aquí vemos ya las cargas canónicas por cada una de las dimensiones para lo que es a nivel nacional. La primera dimensión está dada por la primera columna y allí sí hay una aclaración. Por convención, en casi todos los estudios de correlaciones canónicas, se toma el punto 3 en cargas canónicas como en valor absoluto para diferenciar si una variable es significativa o no lo es. Y entonces, aquí estamos viendo que la movilidad social mínima y la movilidad social inicial son significativas a niveles individuales para aumentar los indicadores económicos y sanitarios. Es decir, tienen una relación positiva con esos indicadores. Aquí explicar un poquito más en este gráfico de heliógrafo. Ustedes ven unos círculos punteados inferior y exterior. Entonces, el que está al interior, que es el más chiquito, nos está indicando una correlación negativa de -1. Y el círculo punteado más grande pues, indica una correlación positiva de +1. Entonces, las barras que están en negro pues están indicando una correlación positiva o un impacto positivo sobre el resto de las variables. Entonces, la movilidad social mínima y la inicial pues sí tuvieron impactos sobre los indicadores económicos sanitarios. Y por el lado de la economía, la informalidad, noten que tiene una relación positiva y casi del 1,
con respecto a todos los tipos de movilidad, ya sea por motivos económicos o por motivos sociales. Entonces, entre más informalidad hay, más movilidad hay de tipo económica o social. Pero también en la complejidad económica, noten que tiene un signo que nosotros ya esperábamos. Es decir, entre mayor sea la complejidad económica, más se reduce la movilidad, tanto de tipo económica como de tipo social. Y algo que sí, pues es significativo también son las muertes por el COVID, como un indicador de incentivos hacia moverse más o moverse menos, que tienen un sentido negativo. Entonces, entre más muertes por COVID hay, más se reduce la movilidad, tanto económica como social, que es uno de los hallazgos. Ahora, si diferenciamos por estados, por entidades de ingresos bajos y de ingresos altos, pues vamos a ver que hay diferencias aquí. Hay una que es visualmente se nota, que es las empresas esenciales. Entonces, noten ustedes que las empresas esenciales tienen un impacto positivo en estados de ingresos altos. Es decir, se cierran actividades esenciales y se disminuye mucha de la movilidad en estados de ingresos altos. Pero en estados de ingresos bajos, eso no sucedió. Es decir, cuando se cerraron actividades esenciales, de hecho, aumentó la movilidad de las personas. Y otra cosa que visualmente también allí se nota un poco es que los indicadores de movilidad económica son más significativos en los estados de ingreso bajo que en los estados de ingreso alto. Y pues también sucede lo mismo con los indicadores de movilidad social, que son más significativos en los estados de ingreso alto que en los estados de ingresos bajos. Entonces, pues todo esto tiene algunas conclusiones que vale la pena resaltar. Empezando de arriba hacia abajo, pues los empleos y empresas esenciales son poco significativos en todas las dimensiones de análisis a nivel nacional, pero a nivel de entidades con ingresos altos, los cierres en actividades esenciales redujeron la movilidad. Sin embargo, ocurre exactamente lo opuesto en las entidades con ingresos bajos. Y la complejidad económica pues tiene una relación inversa con las movilidades económicas y sociales. A mayor complejidad, menor movilidad. Y las entidades con mayor informalidad tienen mayores movilidades, tanto económicas como sociales. Y las muertes por COVID, pues tienen una relación positiva con la movilidad. Y en la discusión, ¿qué podríamos decir? Bueno, que en México se tomaron muchas medidas para reducir la movilidad de tipo social. Por ejemplo, no te puedes mover a parques, no te puedes mover a plazas comerciales, no puedes hacer mucha movilidad residencial, cuando este tipo de movilidad en realidad tenía un efecto más significativo sobre la actividad económica que la movilidad propiamente de tipo económico. Es decir, tú cierras actividades esenciales, pero las empresas siguen funcionando de alguna manera. Entonces, sí, esto fue pues un hallazgo que se debe de resaltar aquí, y que los resultados evidencian esta importancia de implementar políticas diferenciadas para reducir estos tipos de movilidades, ¿no? Entonces, las conclusiones, pues que hay políticas centralizadas que si bien son necesarias, pues pudieran tener o pudieran ser insuficientes para reducir la movilidad e incluso podrían tener efectos adversos sobre la economía, más de lo que ya previamente se tenía supuesto, no calculado. Y bueno, no se pueden limitar las autoridades centrales a suponer que hay patrones comunes de relaciones o interrelaciones entre indicadores económicos sanitarios y la movilidad social y económica. Sí que hay que hacer una política diferenciada de cómo reducir las movilidades en las diferentes entidades federativas. Y si bien son necesarias las políticas diferenciadas, pues en la coyuntura que nosotros estamos viendo, la movilidad social y económica dependen en buena medida del ingreso de las entidades federativas, es decir, dependen del PIB per cápita de esas entidades federativas.